en el nombre de Yeshua. Todo lo que no es del Padre se tiene que ir. Todo plan del enemigo se tiene que abortar ahora mismo. En el nombre de Yeshua. Amén. Todo lo que no quiera dejarnos estudiar, todo lo que no quiera dejarnos leer la palabra, todo lo que no quiera dejarnos que Dios nos enseñe, todo se tiene que ir en el nombre poderoso de Yeshua. Amén. Así es, Padre, tráenos el entendimiento y la revelación de esa clase. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua. ¿Se acuerda que estuvimos hablando de una guerra diferente? En esa guerra diferente es en el antiguo pacto lo que es el atar y desatar, que en el antiguo pacto no lo vemos. Vemos la guerra de una forma muy diferente, de una forma completamente diferente al tipo de guerra que nos han estado enseñando a nosotros. Amén. Entonces, siempre nos dicen que en todo momento hay que atar y hay que desatar. Pero vemos cómo, primero, nosotros tenemos más autoridad y más poder que antes. Porque Yeshua vino a morir por nosotros, el Hijo de Dios vino a morir por nosotros. El mismo Padre se dio. Ya no fue ni Noé, ya no fue ni Abraham, ya no fue ni Jacob, sino el mismo Padre vino a esa tierra a morir por nosotros hecho carne, ¿verdad? A ser tentado en todo, completamente en todo. Amén. Entonces, ya no hay, más bien nosotros tenemos más autoridad en el nombre poderoso de Yeshua. Amén. Tenemos más autoridad en el nombre de Yeshua. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Gloria al Eterno. Qué gran bendición verlos hoy conectados. Esa es la clase 7.3. Clase 7.3. Una guerra diferente que es atando potestades espirituales en el antiguo pacto. Atando potestades espirituales en el antiguo pacto. ¿Verdad? Que más bien es lo contrario, porque ellos actuaban de una forma muy diferente a nosotros. Ellos actuaban, amados. La gran diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto es que ellos actuaban, ¿verdad? Ellos actuaban, ellos creían, ellos se lanzaban a la guerra de una forma creyéndole al Padre Eterno, ¿verdad? De una forma muy diferente, muy, muy diferente. Yo no sé si alguno de la clase pasada quiere como decir algo cortito para empezar ya con la clase, algo que les haya calado a ustedes de la clase anterior. ¿Alguno que tenga algo que decir de la clase anterior? ¿No se acuerda de qué hablamos la clase anterior? Acuérdese. Pastora. Sí, Pastora Aurora, bendiciones. Sí, buenas noches, bendiciones. Sí, algo que a mí me llamó mucho la atención porque en realidad yo había siempre, bueno, conocía mucho sobre Josué capítulo 6, pero siempre lo había visto como de otra manera, o quizás el Espíritu Santo me había dado a conocer de otra forma, porque aunque sigamos leyendo la palabra de Dios y los mismos versículos, pues Dios es o sea, siempre nos revela, nos da algo diferente, ¿verdad? Y lo que me llamaba mucho la atención es ver cómo a través de la obediencia fue que ellos pudieron vencer, que ellos ganaron la batalla a través de la obediencia, y es algo de lo cual pues lo hago rema en mi vida, porque muchas veces creemos que con estar en tantas repeticiones o hasta brincando y pataleando y de todo, y aunque andemos patas para arriba, pero en realidad no es así. Lo eficaz, lo primordial, lo que Dios quiere es la obediencia. Y entonces podemos guerrear de la manera que nos han enseñado, pero sobre todo que la obediencia vaya adelante. Es la obediencia la que nos permite pasar hacia adelante, seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque el Señor mismo lo dice, que cuando hay obediencia, Él bendice, Él nos bendice. Entonces, ¿cuánto más no nos va a permitir ganar esas batallas que estamos peleando diariamente? Porque cada día tenemos una batalla. En realidad todo la tenemos, todo le estamos creyendo a Dios por algo día a día, y es a través de la obediencia que lo vamos a lograr. Es ahí donde nosotros vamos a ver
el éxito, donde vamos a ver la victoria, donde vamos a ver las metas alcanzadas a través de la obediencia, porque eso es lo que le agrada a Dios. Amén. Es importantísimo. Y hoy lo vamos a seguir viendo. Hoy vamos a seguir viendo esa obediencia que nosotros tenemos que tener. Eso es lo que el Padre nos está enseñando en este curso de guerra espiritual desde el principio. La obediencia. Si ustedes se ponen a ver desde la primera clase, Dios nos ha hablado de obediencia y santidad. Esas son las armas espirituales más fuertes que hay. Porque vean, amados, ustedes se pueden partir el estómago haciendo ayuno. Se pueden quemar las rodillas orando. Amén. Pero si ustedes en realidad si ustedes en realidad no tienen obediencia, no tienen fe, se pueden poner las rodillas en carne viva, pero no va a pasar nada. No va a pasar nada. Eso es lo que pasa, ¿verdad? La obediencia, la fe, la santidad, el guardarse para el Señor. O sea, es sumamente importante. Ahora ya en la nueva era y en todos los movimientos nuevos que hay, ¿qué es lo que pasa? Que nos enseñan un montón de cosas, ¿verdad? Como he dicho estos días, hasta un pantalón hace la diferencia. A mí me gusta mucho el pantalón camuflado, se los he dicho, y ahora estaba viendo unas tenis camufladas lindísimas, viera. Pero eso no me va a dar más poder, ni me va a dar más poder en los pies, sino que eso es bonito, ¿verdad? Esa es la gran diferencia. Entonces, yo puedo andar una camiseta de estas que dice levantando al caído Isaías 61, pero si yo ando haciendo loco en la calle, más bien voy a dar un mal testimonio. En lugar de empoderarme, más bien voy a dar un mal testimonio. Mira, levantando al caído, ¿y qué hace? Nada. Entonces hay que tener cuidado con todo eso. Vamos a ir a la historia de Abraham. Hoy vamos a ver la historia de Abraham. Vamos a ver varias historias. Pero nos vamos a enfocar mucho en Abraham ahorita. Después vamos a ver otras. Vamos a ir. Voy a poner aquí. Para compartir de una vez. Ok, aquí voy a ver porque lo que estaba era para ver si me salía la etiqueta. ¿Qué número de tarea es? Es la 7.3. Qué bendición verla conectada, mi amor. Ahora estuve con Jackie, estuvimos en Alajuela con Jacqueline. Allá ¿Y el nombre de la andábamos hoy. tarea? 7.3, tarea 7.3. Atando las potestades espirituales en el antiguo pacto. Atando potestades espirituales en el antiguo pacto. Para poder ver si puedo compartir la clase de una vez. Ahí me están viendo, ¿verdad? Pero para compartirlas en mi Facebook de una vez. Para que nadie se lo vaya a perder. Y eso también vamos a de una vez compartirlo también. Pues si no, a mucha gente se le pierde. Ok. Vamos a ir a Génesis 17. Te voy a hacer una pregunta. Cuando yo abro en WhatsApp, de repente me salen muchos grupos de levantados caídos de escuela. Ah, hay que ver. Entonces, no, solo está en un grupo, mi amor. Pero pero ¿dónde yo me meto? Porque me salen todito y todo el grupo de escuela de levantados caídos de escuela. No, usted está solo en el grupo 4. Pastora, eso es el mensaje de difusión que usted manda. Ah, eso es un mensaje de difusión, sí, que se manda. Sí. Génesis 17. Ah, sale como un grupo de difusión, yo no sabía. A mí me salen. Sí,
sale un grupo de difusión, entonces le aparece como si fueran un montón de chat, pero uno aprieta el primero y es la escuela bíblica. Ah, no sabía yo. A veces yo me confundo porque me saca. Sí, no, nada más tienen que apretar ahí la invitación. 17, Génesis 17. Génesis 17, 3. Ok, vamos a empezar desde el principio. Dice, vamos a leer 17, 1. Dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Oiga, qué importante lo que está diciendo ahí. Ahí ya lo marqué en rojo. Vean ustedes qué importante. Cuando Abraham tenía 99 años, o sea, no lo llamó jovencito, amados, lo llamó a los 99 años. Hay personas que creen que ya no pueden hacer nada porque Dios los llama a los 40, a los 50, a los 60, a los 70. Vea, Abraham tenía 99 años. Y el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Esas son las promesas que el Eterno nos da cuando nosotros nos convertimos. Al oír eso, Abraham cayó rostro a tierra y después Dios le dijo, este es mi pacto contigo, te haré el padre de una multitud de naciones. ¿Quién quiere ser madre de multitud de naciones y padre de multitud de naciones? Amén. ¿A quién le gustaría tener, amados? Tener una generación. Yo siempre digo que yo lo único que le puedo dar a ustedes como herencia es la palabra y la enseñanza. Ve, ahí hay un padre de multitudes. Ahí está a Omar conectado también. Amén. ¿A quién no le gustaría, amados? Por eso a mí me gusta enseñarles para que ustedes enseñen y esa multitud se haga grande. Amén. Eso está en lo que ustedes hagan y cómo ustedes toman las promesas de Dios. Además, además cambiaré tu nombre. Ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. A mí Dios me dijo que me iba a poner, el último nombre que Dios me puso fue restauradora de muros caídos. Ese es mi nombre. Y entonces dice en el 6, te haré sumamente fructífero. Tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán reyes. Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes, después de ti, de generaciones en generaciones. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes. Y le daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero, y serás posesión de ellos, y serás siempre, y yo seré su Dios. Amén. Vea todas las promesas que le hizo el Eterno a Abraham. Amén. Dios hizo un montón de promesas a Abraham. Amén. Yo creo que Dios a usted y a mí también nos ha hecho promesas, ¿verdad? Yo creo que a todos nos ha hecho promesas. Y bueno, habría que ver si ya Dios les cambió el nombre a ustedes. A mí me ha dado varios nombres, los otros no me acuerdo muy bien, pero el último se llama Restauradora de Muros Caídos. Dice que luego el Señor llama de un medio del paganismo a Abraham. Dios llamó en medio del paganismo a Abraham. Y dice que quien obedece la voz de Dios, mostrando así que era parte de la simiente de la mujer, de la simiente santa. O sea, Abraham era de la parte buena todavía de Eva, ¿verdad? Y a él se le dan promesas específicas
que será el padre de gran nación, en el cual el reino de Dios se manifestará de una manera especial. ¿Quién es Abraham? Alguien muy especial para Dios, que escoge a qué edad, a los 99 años. Y a los 99 años le hace promesas que casi que hubieran sido imposibles para el ojo humano. Casi que fueran imposibles para el ojo humano. Abraham también debe enfrentar las luchas contra la simiente de la serpiente. ¿Por qué? Porque ya había pasado Eva. Ya habían pasado un montón de situaciones difíciles antes que ya se venía arrastrando de generación en generación. Amén. ¿Me están captando y me están apuntando bien? Entonces Abraham es padre. ¿Usted está diciendo? Mi amor, vaya escribiendo. Vaya escribiendo. Abraham es padre de multitudes. Son las promesas que Dios le da a los 99 años. A los 99 años. Dice que se manifestarán de una manera especial. Abraham también debe de enfrentar las luchas contra la simiente de la serpiente. O sea, Abraham también, como usted y como yo, tuvo que enfrentar el pecado de Eva. Igual, o sea, no es que ellos estaban ahí y ellos se salvaban de eso. En ningún momento. Todavía ellos estaban más cerca, como les dije al principio. Yeshua murió por nosotros y nosotros somos privilegiados. Tenemos un privilegio poderoso que ellos no tuvieron. Amén. Ellos no tenían ese privilegio en aquel momento, como lo tenemos nosotros en este momento. Dice que enfrentar las luchas contra la simiente de la serpiente. Un día, varios reyes paganos raptan a su sobrino y se lleva sus posesiones. Abraham debe de luchar contra ellos y rescata al sobrino y sus bienes. Ese vamos a leerlo en Génesis 14. Vamos a devolvernos. Génesis 14. Ok, vamos a empezar desde el 12. Dice, resulta que en el Valle del Mar, 14, 12. Resulta que en el Valle del Mar Muerto estaba lleno de pozos de brea. Así cuando el ejército de los reyes de Sodoma y Gomorra huían, algunos de ellos cayeron en los pozos de brea, mientras que el resto escapó a las montañas. Entonces los invasores victoriosos saquearon a Sodoma y Gomorra y emprendieron el regreso a su tierra con el botín de guerra y los alimentos. También capturaron a Lot, el sobrino de Abraham que vivía en Sodoma. Ve, aquí está diciendo que capturaron a Lot, el sobrino de Abraham que vivía en Sodoma, y se llevaron todas sus pertenencias. Uno de los hombres de Lot escapó y le contó todo a Abraham, el hebreo, que vivía cerca del robledo que pertenecía a Mamre. El amorreo Mamre y sus parientes Escol y Aner eran aliados de Abraham. Cuando Abraham se enteró que su sobrino Lot había sido capturado, movilizó a los 318 hombres adiestrados y habían nacido en su casa. Entonces persiguió el ejército que quedó Laomer hasta que lo alzó
en Dan. Allí dividió a sus hombres en grupos y atacó durante la noche. El ejército de Kedorlaomer huyó, pero Abraham lo persiguió hasta Obá, al norte de Damasco. Abraham recuperó todos los bienes que habían sido tomados y trajo de regreso a su sobrino Lot, junto a sus pertenencias, las mujeres y a los demás cautivos. Dice que otro día el Señor le dice que destruirá las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y debido a su desbordante pecado, Abraham entonces intercede por su sobrino, quien vive en esa ciudad, y pide al Señor que no envíe su juicio, y se encuentra allí cierto número de justos, pero no se encontraron ahora. Dios no le pide a Abraham o a Lot que aten espíritus de perversión sexual. Ahí no estamos viendo en la historia en ninguna parte que diga que tienen que atar a los espíritus de perversión sexual. Entonces dice en el 17: después de que Abraham regresó de su victoria sobre el rey Kedorlaomer y todos sus aliados, el rey de Sodoma salió a encontrarse con él en el valle de Sabé, que es el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham, y Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición. Aquí lo que vemos son las oraciones que ellos hacían en algún momento, y eso es muy importante en esta clase, ver las oraciones que ellos hacían. Y vea cómo Melquisedec bendice a Abraham y le dice: bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que derramó a tus enemigos, que derrotó a tus enemigos por ti. Aquí nos estamos viendo que Melquisedec está atando en el nombre de Yeshua, en el nombre del Padre Eterno, en el nombre de Elohim. Yo ato todo espíritu de perversión sexual, de lujuria. No, dice que Melquisedec, dice que, para devolverme, y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición. Entonces, ¿qué le está declarando Melquisedec? Bendito sea Abraham por Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra. Está poniendo primero a Dios en alto. Bendito, bendito eres tú. Amén. Primero bendice. Amén. ¿Están ahí? Primero bendice. Al Dios Altísimo, Creador, le da la grandeza de lo que el Eterno es, de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo o Eterno Elohim, ¿verdad? Que derrotó a tus enemigos por ti. Toda la gloria en esa oración es para ¿quién? Para Abraham. ¿A quién le está dando Melquisedec la gloria? En esa oración que está haciendo para Abraham. Adiós. Al Señor. Al eterno Rey. Amén. Eso es parte importante en una guerra espiritual. Que le está dando la gloria al Rey. Lo está alabando. Lo está adorando. Que es algo que estamos viendo aquí en Levantando al Caído. En los últimos tiempos estamos hablando de los últimos tiempos y que hay que aprender a adorar, ¿verdad? Hay que aprender a tener palabra para el Señor, palabras propias, ¿verdad? Para el Señor. Dice que luego Abraham dio a Melquisedec una 10ª parte de todos los bienes que había recuperado. Ese era como el diezmo para él. El rey de Sodoma le dijo a Abraham: devuélveme a mi pueblo, el cual fue capturado,
pero puedes quedarte con todos los bienes que recuperaste. Abraham le respondió al rey de Sodoma: juro solamente ante el Señor Altísimo, Criador de los cielos y de la tierra. Oiga cómo se está refiriendo Abraham al Padre. Juro solamente, o sea, no me diga que le jure por nadie. No, yo juro solamente ante el Señor, el Eterno Altísimo, Criador de los cielos y de la tierra, que no tomaré nada de lo que a ti te pertenece, ni un simple hilo, ni la correa de una sandalia. De otro modo, podría decir: yo soy quien enriqueció a Abraham. Aceptaré solamente lo que mis jóvenes guerreros ya han comido, y pido que tú entregues una porción justa de los bienes a mis aliados Ener, Escol y Manre. Veos aquí importante. ¿A quién le están dando gloria? Saben que la guerra no se ganó por ellos. Que la guerra se ganó por el Padre. Que todos esos fueron liberados. Eso era una guerra espiritual lo que había ahí. Eso era una guerra espiritual del pecado y todo lo que se estaba moviendo. Aquí lo importante es la gloria que ellos le están dando al Padre. Es parte esencial de la guerra espiritual. Ay, Señor, gracias, porque es que yo oro tan bonito. Padre, gracias, porque yo soy tan fuerte. Ay, Señor, gracias, porque es que yo tengo tanto poder. No, amados, nosotros no tenemos poder de nada, si no es por el nombre de Yeshua, si no es por el dedo de Dios, si no es por el soplo del Espíritu Santo. Nosotros no tenemos absolutamente nada. ¿Qué vemos aquí? No ataron el espíritu de sexualidad. No ataron el espíritu de riqueza. No ataron nada de esas cosas. Sino que le dieron la gloria al Padre eterno. Amén. Dice, Dios no le pide a Abraham o a Lot que aten a los espíritus de perversión sexual que operan en esa ciudad. Ni siquiera los ángeles que llegan a visitar a Lot reprenden espíritus de sodomía. Aún ni los ángeles que llegaron reprendieron los espíritus de sodomía. Aquí no se daba eso, era diferente. Voy a dictarlo. Dios no le pide a Abraham o a Lot que aten los espíritus de perversión sexual. Dios no le pide a Abraham o a Lot que aten los espíritus de perversión sexual que operan en esa ciudad. Ni siquiera los ángeles que llegan a visitar a Lot. ¿Lo puedo volver a repetir, Soje? Dios no le pide a Abraham o a Lot que aten los espíritus de perversión sexual. Que operan en esas ciudades. Ni siquiera los ángeles que llegan a visitar a Lot. Reprenden
espíritus de sodomía de la gente. Sino que obran un milagro para salir, de esa situación. Y ubicar a Lot camino a su salvación. Dice que la guerra espiritual de Abraham, consistió en creer plenamente en la soberanía, y el gobierno divino, pues sin conocer el destino, ¿Cómo? No lo entendí, Sohey. dice, en creer plenamente en la soberanía y el gobierno divino, pues sin conocer el destino, se fue de su tierra y su familia al lugar que Dios le indicaría. Que eso es Génesis 12:1. Génesis 12:1 dice, y el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y tus parientes y la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Entonces eso es lo que está hablando aquí, ¿verdad? Dice, la guerra espiritual de Abraham consistió en creer plenamente en la soberanía, en el gobierno divino, pues sin conocer el destino se fue de su tierra y su familia al lugar que Dios le indicaría. Su fe se mantuvo inquebrantable. A pesar
de la aparente demora, a pesar de la aparente demora en el cumplimiento de la promesa de que sería padre de multitudes. Pues él y su mujer estaban envejeciendo. Y humanamente, Perdón, ¿qué dijo antes? que estaban envejeciendo. Y humanamente ya no podían tener hijos. Vean ustedes qué tremendo, porque aquí sigue. ¿Cómo? ¿Ya no qué? Perdón. Pues él y su mujer estaban envejeciendo. ¿Y humanamente qué, pastora? Pero para ver qué se me hizo. Y luego al cumplirse la promesa de Abraham, se probó en su fe y Dios le pide que aquí adelante. Ya no podían tener hijos. Ok, ya no, y no podían, estaban envejeciendo humanamente y no podían tener hijos. ¿Qué pasa después de esto? Vemos una Sara que no tiene fe, ¿verdad? Llega el ángel y le dice, van a tener un hijo. ¿Y qué más que guerra espiritual que empieza aquí? Porque al quedar esa mujer embarazada, al no creer Sara, ¿qué pasa cuando usted no cree en una promesa? Le va a dar su promesa a otro. Un día de esos oía una prédica y decía que Dios siempre va a tener un reemplazo mejor que usted, mejor que yo. Si yo no le quiero servir a Dios, hay gente que le quiere servir con mucho más amor a Dios, con mucho más pasión a Dios. Y Abraham, la mujer le dice, vaya con la empleada, tenga un hijo. ¿Y qué pasa con esa generación? Esa generación ha sido mala, es de guerras. ¿Por qué? Porque no esperó el cumplimiento de una promesa. Pero ¿qué pasa? A nosotros nos han enseñado que para usted tener el cumplimiento de una promesa tiene que exigirle a Dios. Y nosotros en ningún momento tenemos que exigirle a Dios nada. ¿Por qué? Porque Dios tiene el tiempo para todo. ¿Cuál es el arma que hemos venido hablando todo este tiempo? Que es la más fuerte en la guerra espiritual. ¿Cuál es el arma? Acabo de decir que se pueden desgastar sus rodillas orando. La obediencia y la palabra. Que le pueden servir a Dios día y noche. Pero hay una arma especial. La fe, pastora. La fe. La fe. La fe, porque la Biblia dice, sin fe es imposible. ¿Verdad? Es imposible ver a Dios. Sin fe, es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible que usted vea las maravillas de Dios. Sin fe es imposible que usted vea el poder de Dios. Sin fe es imposible que usted crea en lo que Dios a usted le ha dicho en algún momento. Vea, yo en ese momento, yo me pongo a ver y yo digo, Señor, gracias. Porque ¿hace cuánto estamos hablando de ir a evangelizar Herradura, amados? Son años. Pero siempre lo he dicho, vamos a ir a Herradura a evangelizar. Vamos a ir a Herradura. Y vamos a ir 15. Y ya va el bus lleno. 28 personas vamos en bus para Herradura, amados. Una promesa que Dios hizo hace casi como 3 años. ¿Verdad, pastora
Zulema, tengo más de 3 años de estar diciendo lo que Dios mandó a hacer a Herradura. Yo no sabía que se iba a abrir un tabernáculo en Herradura. Bueno, Dios me había hablado, pero yo no sabía que la pastora Zulema, Dios iba a querer también, ¿verdad? Es tremendo, amado. Y ahora yo me imagino ir allá a Guanacaste. También, a ir a evangelizar allá. A Guanacaste también. Ese lugar, esa área, bueno, la pastora Aurora que fue conmigo, sabe el pecado que hay en ese lugar. Es tremendo. Lo que se mueven en todo ese lugar. Igual que en Herradura. Porque ustedes saben que todo lo que son cosas, playas y todo eso, es tremendo, amados. Pero hay que creer y mantenerse firme. Usted no se puede desviar ni a derecha ni a izquierda. Usted no puede. Usted tiene que ir aquí. Recto, creyendo. Pero yo no puedo en la guerra espiritual exigirle a Dios que haga las cosas como yo quiero. Porque eso fue lo que le pasó a Sara. Que ella quiso hacer las cosas como ella quería. ¿Y qué pasó? Una generación ahorita que está sufriendo con guerras y un montón de cosas. Pero también vemos que Abraham en sí, bueno, al final se vio la promesa de Dios. Como personas tan adultas. Personas que dicen que ya ni la menstruación le venía a Sara. Que ya no tenía nada, era una viejita. Y Dios cumplió la promesa en Abraham. La cumplió en Sara. Podemos decir tal vez que el que se mantuvo fuerte ahí fue Abraham. Bueno, aunque él cayó, él muy bravo, ¿verdad? Que fuera con la otra. ¡Oh, él estaba bravísimo!, ¿verdad? A veces queremos hacer las promesas que Dios nos dice a nosotros por medio de otras personas. Siempre Dios va a usar personas para que nos guíen. Pero la promesa es suya. Amén. Y dice que al cumplirse la promesa de Abraham, es probado en su fe. Ahí se probó la fe de Abraham. Y Dios le pide que sacrifique a su hijo. Imagínense la guerra espiritual ahí tan fuerte que tuvo Abraham, amados. Donde le dice, bueno, sacrifique a su hijo. Y Abraham nada más agarra las cuerdas y agarra todo lo que necesita para ir a hacer el holocausto. Y él va. Porque él ama tanto a Dios. Hoy hablaba con Rocío y con Jackie, que andaba en la casa de Jackie. Pero no me acuerdo con quién era que hablaba un día de esos. Y yo le dije, yo he entendido que a mí mucha gente me odia por amar a Dios y por vivir enamorada de Dios, y le caigo mal a mucha gente. Pero a mí esa gente no me va a salvar mi alma. No me importa caer mal. Entre más mal caiga por hablar de Dios, gloria al Eterno. Grande es el Señor. No me importa caerle mal a la gente. No me interesa. Yo lo único que quiero es que la gente se salve también. Yo me acuerdo que mi tía a mí me caía mal cuando me hablaba de Dios. Yo la dejaba ahí y me iba. ¿Cuántas veces ustedes han dejado a personas hablando solos porque le hablaban de Dios? Porque les caía mal, porque les hablaba de Dios. Abraham fue y se fue con su hijo a sacrificarlo como un cordero, que era que representaba a Yeshua en aquel momento. Ese cordero inmolado era el que representaba la promesa, la profecía de Yeshua también. Y dice que su único hijo, la única esperanza de convertirse en padre de multitudes. La única forma que Abraham tenía de convertirse en padre de multitudes era por su hijo. Pero tal vez yo no tengo, o sea, hay personas que tal vez no tienen hijos físicos, pero tienen muchos hijos espirituales. A mí me decía mi nuera el Día de la Madre. Su dice, feliz Día de la Madre. Ayer me dice, feliz Día de la Madre. Y también, feliz Día de la Madre perruna, ¿verdad? Porque ustedes saben, yo tengo 7 perros y 3 gatos. Y digo, oye, ¿y mis otros hijos también, los espirituales, los que uno le enseña? Porque la única herencia
la única herencia que yo les puedo dejar a ustedes, amados, son esos estudios. Es la única herencia y yo me quedo con esa herencia. ¿Qué hago yo con miles de millones y no puedo guerrear, no puedo pelear, no tengo nada, no tengo armas? Si Dios a ustedes los bendice, ya tienen armas espirituales, la fe, el creer, el hacer la voluntad de Dios. Esa es la mayor herencia que yo puedo darle a ustedes. Es la herencia que el Padre nos dejó a nosotros, que nosotros despreciamos. La mejor herencia, hacer la voluntad de Dios. Dice que no obstante se mantuvo confiado en el invisible y llega a su hijo y lo lleva al monte para ser sacrificado. Y la Biblia dice que creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En Génesis 15, vamos a ir a Génesis 15. En Génesis 15, 6. Dice, y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Vea qué lindo. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Dice que Dios no le da guerras, Dios no le da pruebas al que no pueda soportarlas. Eso dice la palabra. Las pruebas que Dios nos da, amados, es porque de verdad. Yo tengo una situación ahorita fuerte. Mi papá le detectaron demencia. Y ha sido muy duro porque mi papá, yo tengo 5 años de no ver a mi papá porque él vive en Orlando. Él no vive aquí. Y mi papá ha avanzado en la enfermedad como en cuestión de 15 días. Como en cuestión de 2 meses a él se lo detectaron. Él estuvo internado, no, como 3 meses. Él estuvo internado. Pero en cuestión de 15 días, amados, ha sido algo tremendo. Tremendo. Y hoy le dio una crisis, hoy casi se me muere. Hoy le dio una crisis. Yo no le puedo exigir a Dios que haga lo que no está en el plan de Él. Yo nada más le digo al Padre, hágase su voluntad. A mí ya Dios me habló. A mí ya Dios me habló y Dios me está preparando para lo que viene. Me dolió mucho ahora ver a mi sobrinito que vive con él, sentado en la camita de mi papá. Sentado ahí en la cama, a la par de mi papá. El chiquito tiene autismo. Él no entiende, él solo ve a mi papá ahí acostado en una cama especial. Y ahora yo hablaba con Sadie y yo le decía, Sadie, no podemos darnos vacaciones porque tenemos pruebas. En la prueba es cuando más hay que alabar a Dios. Yo aquí tengo mi corazón partido, mamá. Yo lo único que deseo es llorar y llorar y llorar y llorar. Estoy de verdad con un dolor muy grande. Pero yo tengo que hacer cumplir la promesa de Dios. Yo no puedo parar. Y Rocío, que me conoce de muchos años, me ha visto predicar con hemorragias, sin muela, con muelas, con todo. En retiros, en todo. Porque cuando yo más pruebas tengo es cuando he dejado de dar clases es porque no he tenido voz definitivamente, porque no he podido. Pero es cuando yo si en ese momento dejo de dar la clase y voy y me acuesto a llorar, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Me voy a hundir? Pero un secreto que estoy aprendiendo en estas clases, que ahorita vamos a ver más, ¿sabe qué es? Respetar los tiempos de Dios. Respetar los planes de Dios. Porque nos han enseñado a que Dios tiene que hacernos caso a nosotros. Tenemos que tener fe. Yo sé que Dios puede levantar a mi papá de esa cama. Yo sé que Dios puede sanar a mi papá de esa cama. Y que Dios tiene un propósito. Y que puede hacer que mi papá venga a Costa Rica porque yo no puedo ir donde mi papá, no tengo visa.
no tengo ni plata para la visa, pero Dios igual me puede poner la plata y puede hacer muchas cosas para mí. No me puedo desesperar porque pierdo esta guerra. Pierdo todo lo que está ahorita alrededor porque el enemigo ha estado ahí, dele con la salud, con denuncias, con un montón de cosas, con la enfermedad de mi papá. No es fácil, amados, estar en este pellejito aquí, no es fácil. Ni estar en el pellejo de ustedes. Abraham agarró a su hijo, lo llevó y lo iba a sacrificar. Con todo el dolor de su alma. Con todo el dolor de su alma lo iba a sacrificar. Solo para agradar a Dios. Pero Dios conocía su corazón. Y Dios hoy conoce mi corazón. Y Dios sabe que no es fácil. Porque Él conoce mis debilidades. Y uno de mis temores más grandes que yo he tenido es perder a mis papás desde pequeña, más. Desde pequeña, siempre ese fue mi mayor temor. Pero ya hay un tiempo que tiene que llegar. Dios puede levantar a mi papá de esa cama, pero si es la voluntad de Dios. Dios puede sanar a mi papá, pero si es la voluntad de Él. Yo simplemente le doy gloria, honra, alabanza a mi Padre, como yo lo veo aquí en la palabra, como yo lo veo aquí, que Abraham, que Lot y todos ellos creyeron. Que todos ellos al final hicieron la voluntad de Dios. Pero nos han enseñado a retorcerle el brazo a Dios, porque Dios tiene que hacer lo que nosotros queramos. Otra cosa es reprender a Satanás, reprender a sus demonios, pero no exigirle a Dios hacer como nosotros queremos. Es muy diferente. Aún aquí vemos que no se reprendió espíritu de lujuria, no se reprendió, no, se creyó. Se creyó, se tuvo fe. Dice en Génesis 5:6, entonces, y la Biblia dice que creyó Jehová y le fue contado por justicia, dice una versión. Y otra versión dice, y Abraham creyó al Señor, y el Señor lo consideró justo debido a su fe. En medio de pruebas, yo quiero que Dios me considere justa. Amén. No apartarme del Señor. No darme vacaciones. No. Yo no me puedo dar vacaciones espiritualmente. No se puede. Porque el diablo no tiene vacaciones. El diablo no tiene vacaciones. Amén. ¿Ustedes han visto que el diablo tenga vacaciones? Que los demonios tengan vacaciones. ¿Ustedes han leído alguna parte de la Biblia que diga que el diablo tiene vacaciones? Es cuando más trabajan. Es cuando más trabaja. Entonces, vamos a ir a Efesios 6:16. Pero cuando hay pruebas es cuando viene una gran bendición. Eso yo lo sé. Yo eso lo tengo muy claro. Dice, además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Póngase en la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu y en todo momento y en toda ocasión manténganse en alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. ¿Qué está diciendo Efesios? Ahí ya estamos hablando del nuevo pacto. ¿Qué está diciendo? Pónganse la salvación como casco y tomen, o sea, cuiden su mente. Cuídense de los dardos del enemigo. Cuídense de lo que el enemigo quiera venir y poner en su mente, de toda mentira. Y dice que tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Y oren en el Espíritu y en todo momento y en toda ocasión. Y manténganse en alerta. Y sean persistentes. Dicen que oren una vez. No.
Yo creo que a mí me pasa cuando a mí me dicen, alguien tiene cáncer. Amado, yo no dejo de orar por aquella persona hasta que yo no vea a aquella persona sana. Ahorita me tengo una lucha, amados, con una de mis mejores amigas que está con cáncer de seno. Yo ya sé que ella es sana. Yo sé que es sana. Y sé que esta prueba va a ser para bendición de ella también. Amén. Pero no la voy a soltar en oración hasta no verla sana. No exigiéndole a Dios, no. No exigiéndole a Dios, sino reprendiendo todos los planes de Satanás en la vida de ella. Amén. Pero no podemos orar un ratito y dejar, y después simplemente dejar y volver y ya. No. Tenemos que ver el milagro hecho. Se ha estado orando por la bebé que tiene leucemia. También, ¿verdad? Y vamos a ver ese milagro hecho. Intercesión ha estado orando y orando y orando por la bebé. Amén. Por eso cuando hay una petición tenemos que saber, ojalá, cómo está la persona. Ahorita estaba hablando con la amada también, que se ha estado orando por la hija. También. Hay que creer de Madi. Y ya dice que ya hoy salió del hospital, gracias al Señor. Se está orando por la hija de Madi. No podemos orar un ratito y dejar y ya. No, tenemos que tener constancia, persistencia, fe, entrega. Dice que Abraham fue atacado. Apunten eso. Abraham fue atacado en su fe. ¿Me están entendiendo bien la clase? ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Ok, si tienen alguna duda me dicen, por favor. Abraham fue atacado en su fe. Su esposa le induce a buscar otra alternativa. Disculpe, pastora, ¿me repite? Repeat after me. Dice, Abraham fue atacado en su fe. Su esposa le induce a buscar otra alternativa para hacer cumplir la promesa. ¿Y qué pasó con Abraham? Él cayó. Y él cae. Pastora, perdón, para hacerlo cumplir. Sí, para hacer cumplir la promesa. Y él cae. Pero luego se arrepiente. Pero luego se arrepiente y sigue la senda de la fe. Esa es la mejor guerra espiritual que podemos librar. Mira, yo decía, ¿a quién tenía que apuntar yo en el curso? Todo tengo desde el lunes de estar. ¿A quién tenía que apuntar en el curso? Y ya me acordé. Qué horror. Yo decía, alguien tenía que meter una alumna nueva y se me había olvidado, ya me acordé. Dice, esa es la mejor guerra espiritual que podemos librar. Digámonos para acordarle. Ah, para acordarle. No, la hija de Rocío, que estuve hablando con ella el sábado en la noche. Y le dije, el lunes la meto en un grupo de estudio y se me ha olvidado. Tengo que buscar maestra, a ver con cuál la agrego. Ok, dice, Abraham fue atacado en su fe.
Su esposa le induce a buscar otra alternativa para hacer cumplir la promesa y él cae, pero luego se arrepiente y sigue la senda de la fe. Esa es la mejor guerra espiritual que podemos librar. Abraham no ató o reprendió espíritu de incredulidad. No ató o reprendió espíritu de incredulidad. En su esposa o en él. Sino que se mantuvo así es, Tania. Tienen que tener un corazón, ¿verdad? Dispuesto, sin falta de perdón. Es muy importante. Y Omar también, no bajar la guardia. Ni un solo momento. Eso es así. Cuando usted está en guerra espiritual, usted no puede bajar la guardia. Porque todo va a tener una consecuencia en la vida. Todo. Si bajamos la guardia, vamos a tener consecuencias. Tenemos que estar firmes. Dice el espíritu de incredulidad y su esposa o en él, sino que se mantuvo como viendo al invisible. ¿Iba a decir algo, Tania? Sí, es importante en esta guerra espiritual, más cuando uno está en el campo, en el campo de batalla, teniendo personas de diferentes situaciones muy difíciles y más uno que está también en situaciones similares, ¿va? Cuando uno choca esos, por eso uno, las emociones ¿cómo se llama? Se disparan, ¿va? Y uno piensa en pensativos negativos, pero uno tiene eso del Espíritu Santo y que nos inquieta, no debes hacer esto, pedir perdón, que fallaste, o orar por ellos, y nada más, así va. O cuando uno está leyendo la palabra, a veces ahí también nos habla el Padre en la comunicación, y uno ya ha leído esa palabra y antes no tenía ese valor de enseñanza. Hasta ya después se da cuenta uno, me estaba diciendo qué tiempos Dios, y no obedecí. Y después viene el que nos, ¿cómo se llama? Las consecuencias. Las consecuencias, y también como el terremoto, pero nos sacude Sí, lo que para que uno... Las desgracias, de las consecuencias vienen las desgracias de todas las cosas que uno hace. Amén. Así es. Bueno, aquí vamos a ver ahora luego, ok, les quedó bien claro lo de Abraham, ¿verdad? En la parte de la guerra espiritual, porque vemos que Abraham también fue a Sodoma y Gomorra, tuvo que
que era ser obediente conforme lo que Dios le dijo, las órdenes que Dios le dio a él, ¿verdad? Dios le dio una orden de ir a Sodoma, cómo, qué iba a hacer, todavía le dice, bueno, y si hay uno que se salva, y si hay dos que se salvan, y si hay tres que, ¿verdad? Y empieza Dios a hablar con Abraham, pero al final se salva su sobrino Lot, que él lo quería mucho, porque desde que él sale de su tierra y su parentela, sale con Lot, ¿verdad? Que era el sobrino que siempre estaba ahí, se dividieron las tierras. Entonces recuerden, esa historia ya la habíamos visto. Lot escoge las de tal lado y él queda con las otras, y de ahí es donde se hace toda esa tierra de pecado y todo, pero Lot siempre se mantuvo firme. Esa fue la gran diferencia también en Lot, conforme a la gente que vivía, ¿verdad? Dice que aún la gente que vivía en Sodoma y Gomorra quería tener sexo con los ángeles, imagínense. Tuvieron sexo con ángeles. Y todo lo que pasó, o sea, fue tremendo. Creían que eran hombres, seguro eran demasiado lindos esos ángeles, ¿verdad? Y ellos se enamoraron, les llamó la atención. O sea, hay gente que en el mundo espiritual se mueve de una forma, amados, que a veces ven un pastor que predica muy bonito y terminan enamorados del pastor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no ven al hombre de Dios que Dios le está hablando, sino que ven la forma del hombre, o ven lo que el hombre tiene, pero no ven a Dios en el hombre. Entonces... Y aún en este pecado de los ángeles que tuvieron relaciones con las mujeres esas, y trajeron consecuencias también, porque ellos nacieron gigantes. Sí, eso fue antes, gigantes, ¿verdad? Pero ahí ellos querían tener sexo con los ángeles y no, ¿verdad? Ellos se mantuvieron, pero vemos en la otra que de ahí viene Goliat y vienen toda la generación, las 5 generaciones, ¿verdad? De gigantes que habían, por haber tenido sexo con los ángeles caídos, ¿verdad? Que ahí se dieron. Pero bueno, con Lot salió, la esposa no quiso dejar lo que había dejado atrás. Ella quiso jalar con todo. Volvió a ver para atrás, se convirtió en sal. ¿Verdad? Es que escoge usted en la vida. ¿Qué quiere usted en su guerra espiritual? ¿Va a ver a un ángel como algo atrayente sexualmente o como una bendición? Es la mente que usted tenga. O sea, ¿qué es lo que quiere usted en su vida? ¿Cuál es la fe que usted tiene? Porque a veces Dios nos muestra cosas tan palpables donde es Él haciendo las cosas y nosotros al final vemos la parte sexual, la parte que nos llama la atención, la debilidad de nosotros que tenemos en ese momento. Y dejamos todo botado, dejamos una guerra espiritual botada. ¿Qué fue lo que pasó con Abraham? Se dejó guiar. Sí, vaya, cumpla la promesa, ¿verdad? Con la sierva, claro, él ni lerdo ni perezoso fue, hubo una consecuencia. Pero aún así, vea que Dios le dice, ¿verdad? Que él es, para él es agradable. O sea, y creyó Jehová y le fue contado por justicia, o sea, por justo. Imagínense, a pesar de que había pecado. Amén. Es depende cómo quiera ver usted las cosas. Esos ángeles llegaron a Sodoma y Gomorra y ellos andaban buscando cómo tener sexo, pero no. Antes sí pasó, ¿verdad? Antes tuvieron sexo y nacieron los gigantes. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Hasta dónde ve usted la bendición? Como bendición. Amén. Porque depende de eso, ¿usted va a ganar la guerra o la va a perder? Jacqueline. No, que un día el Señor, en una de las enseñanzas que yo daba, ponía en mi corazón que o escogemos tener el sello del Señor o escogemos tener el sello de Satanás, ¿verdad? De la perdición. Y ahí cuando uno decide, cuando uno se va como en desobediencia porque le falta la fe o porque Dios no nos da lo que nosotros queremos, y como dice usted, a veces queremos como torcerle y quebrarle el brazo a Dios para que nos dé. Entonces, como no me da lo que yo quiero, me voy. Y si no me da el esposo que yo quiero, mejor me voy. Y si no me da la casa o lo que sea. Y siempre andamos poniendo condiciones con el Señor, y con el Señor no se le pone condiciones.
Entonces él ponía en mi corazón, ¿qué es lo que quieres? ¿Cuál es la marca que usted quiere? ¿O la marca del cordero o la marca de la bestia? Y para ganarse la marca del cordero hay que obedecer. Exacto. Y tener paciencia. Digamos, yo les cuento así rápido el testimonio de mi intención. El mes pasado me quise poner muy triste, ¿verdad? Porque supuestamente yo pensaba que ya venía. Pero después dije yo, no, no tengo por qué estar triste. Todo va a llegar en el tiempo de Dios. Y ya Él firmó, ya Él hizo, ya todo está y va a venir. Y entonces entró en mí una paz, porque eso me estaba atormentando. Yo tengo que creerle al Señor. Tengo que tener esa fe, esa convicción de que el Señor me va a dar siempre lo mejor. Porque así nos llamó el Señor, manantiales de bendición. Amén. Y Jeremías dice que los planes de nosotros están en Dios. O sea, no están en nosotros, no es lo que usted quiera hacer, ni como usted lo quiera hacer. Directrices que le dio, vamos a ver, directrices que Dios dio a Abraham para entrar a Sodoma y Gomorra. Es que quiero, porque es que no tengo ese pasaje. Me borró todo. Directrices que Dios dio a Abraham para entrar a Sodoma y Gomorra. Vamos a ver, porque es que quiero tocar esta parte. Se me volvió loca esta tabla. Es que estaba en Génesis, pero aquí lo estuvimos leyendo. Me reprendió. Vamos a ver, en Génesis 14, yo creo que este está. Abraham pidió a Dios. Aquí está. No era Génesis 14, 12. 18, Génesis 18 dice. Melquisedec se le salió al altivo y le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec, bendito Abraham, altísimo la tierra, traerle nuestra partida. Abraham dio a Melquisedec, y Abraham dio a Sodoma y juró solamente ante el Señor y el Altísimo, creador del cielo, que tomar nada de lo que te pertenece, ni un simple hilo de la correa de la sandalia. De otro modo, podría decir que yo soy en mi vida aceptaré solamente lo bueno. Ok, aquí está, en el 18, 16. Ajá, 18, 16. Dice, De Génesis. Ajá, de Génesis 18, 16. Dice, después de haber comido, los hombres se levantaron y miraron hacia Sodoma. Y cuando salieron, Abraham caminó un tramo con ellos para despedirlos. ¿Ocultaré mis planes a Abraham?, preguntó el Señor. Pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra y serán bendecidas por medio de él. Yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a su familia que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré para Abraham todo lo que he prometido. Así que el Señor le dijo a Abraham, he oído un clamor desde Sodoma y Gomorra, porque su pecado es muy grave. Bajaré para ver sus acciones tan solo perversas como he oído. Si no es así, quiero saberlo. Los otros hombres se le dieron la vuelta y se dirigieron a Sodoma, pero el Señor se quedó con Abraham. Abraham se le acercó y dijo, ¿destruirás tanto al justo como al malvado? Le está preguntando Abraham.
Supongamos que encuentras 50 personas justas en la ciudad y aún así las destruirás y no las perdonarás por causa de los injustos, de los justos. Pero, pero que tú no harías semejante cosa, destruir al justo junto con el malvado, pues estarías tratando al justo y al malvado exactamente de la misma manera. Sin duda, tú no harías eso. ¿Acaso el juez de toda la tierra no haría lo que es correcto? Y el Señor le contestó, vea que la orden, o sea, siempre tenemos que ver la orden que Dios nos da, las directrices que Dios nos da en la guerra espiritual. Eso es fundamental. Y yo creo que se me va a ir toda la clase en Abraham, nada más. Porque de Abraham hay tanto de qué hablar. Si nos metemos a profundidad a ver toda la historia de Abraham, nos vamos a encontrar con un montón de guerras espirituales que tuvo Abraham. Y dice, y el Señor le contestó, si encuentro 50 personas justas en Sodoma, perdonaré a toda la ciudad por causa de ellos. Entonces Abraham volvió a hablar, ya que he comenzado, permíteme decir algo más, mi Señor. Aunque no soy más que polvo y cenizas, siempre dándole la gloria a Dios, ¿verdad? Él no es más que polvo y cenizas, Él no es más que Dios, es lo que está diciendo. Supongamos que hubiera solo 45 justos en vez de 50, ¿destruirás toda la ciudad aunque falten 5? El Señor le dijo, no, la destruiré si encuentro 45 justos allí. No, la destruiré si encuentro 45 justos allí. Entonces Abraham insistió en su petición. Supongamos que hubiera solamente 40. El Señor le contestó, no la destruiré por causa de esos 40. Por favor, no te enojes, mi Señor, rogó Abraham. Permíteme seguir hablando. Supongamos que se encontrarán solamente 30 justos. Y el Señor le contestó, no la destruiré si encuentro 30 justos. Que ya Dios conocía el corazón de ellos. Ya Dios sabía cuántos justos e injustos habían ahí. Y entonces Abraham le dijo, dado que me he atrevido a hablar al Señor, permíteme continuar. Supongamos que hay solamente 20. Cada vez va bajando Abraham, ¿verdad? El Señor le contestó, entonces no la destruiré por causa de esos 20. Finalmente Abraham le dijo, Señor, por favor, no te enojes conmigo si hablo una vez más. ¿Y si hubiera tan solo 10? Y el Señor le contestó, entonces no la destruiré por causa de esos 10. Y cuando el Señor terminó la conversación con Abraham, siguió su camino y Abraham regresó a su carpa. Al anochecer, en el 19, al anochecer, los dos ángeles llegaron a la entrada de la ciudad de Sodoma. Lot estaba allí sentado y cuando los vio, se puso de pie para recibirlos. Entonces le dio la bienvenida y se inclinó rostro a tierra. Señores míos, dijo él, vengan a mi casa para lavarse los pies y sean mis huéspedes esta noche. Entonces mañana podrán levantarse temprano y seguir su camino. Oh, no, respondieron ellos. Pasaremos la noche aquí en la plaza de la ciudad. Pero Lot insistió y finalmente ellos fueron con él y su casa. Lot preparó un banquete para ellos con pan sin levadura, recién horneado, y ellos comieron. Pero antes de que se fueran a dormir, todos los hombres de Sodoma, tanto jóvenes como mayores, llegaron de todas partes de la ciudad y rodearon la casa. Y les gritaron a Lot, ¿dónde están los hombres que llegaron para pasar la noche contigo? Haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos. Pero esa es la perversión en la que vivía Lot. Digamos, en el lugar de perversión que vivía Lot. Entonces Lot salió de la casa para hablar con ellos y cerró la puerta detrás de sí. Por favor, hermanos míos, suplicó, no hagan una cosa tan perversa.
Miren, tengo 2 hijas vírgenes. Déjenme traerlas y podrán hacer con ellas lo que quieran. Pero les ruego que dejen en paz a estos hombres, porque son mis huéspedes y están bajo la protección. Hazte a un lado, gritaron ellos. Ese tipo llegó a la ciudad como forastero y ahora actúa como si fuera nuestro juez. Te trataremos mucho peor que a esos hombres. Se lanzaron contra Lot para tirar la puerta abajo. Pero los 2 ángeles extendieron la mano y metieron a Lot dentro de la casa y pusieron el cerrojo a la puerta. Luego dejaron ciego a todos los hombres que estaban en la puerta de la casa, tanto jóvenes como mayores, los cuales abandonaron su intento de entrar. Mientras tanto, los ángeles le preguntaron a Lot: ¿tienes otros familiares en esta ciudad? Sácalos de aquí, y tus yernos, hijos, hijas o cualquier otro, porque estamos a punto de destruir este lugar por completo. El clamor contra esta ciudad es tan grande que ha llegado hasta el Señor, y Él nos ha enviado a destruirla. Esto lo dijeron los ángeles. Entonces Lot salió con prisa a contarle a los prometidas de sus hijas: rápido, salgan de la ciudad, el Señor está a punto de destruirla. Pero los jóvenes pensaron que lo decían en broma. Dios siempre nos va a avisar para una guerra. Dios siempre nos va a preparar para la guerra espiritual. Dios siempre va a estar ahí, pero va a estar en nosotros si nosotros aceptamos. Y dice: y al amanecer de la mañana siguiente los ángeles insistieron: apresúrate. Y le dijeron a Lot: toma a tu esposa y a tus 2 hijos que están aquí. Vete ahora mismo o serás arrastrado a la destrucción de la ciudad. Como Lot todavía titubeaba, los ángeles lo agarraron de la mano y también a su esposa y a sus 2 hijas, y los llevaron enseguida a un lugar seguro, fuera de la ciudad, porque el Señor tuvo misericordia de ellos. Cuando quedaron a salvo fueron de la ciudad, uno de los ángeles ordenó: corran y salven sus vidas. No miren hacia atrás ni se detengan en ningún lugar del valle. Escapen a la montaña o serán destruidos. Oh, no, mi señor, suplicó Lot. Ustedes fueron tan amables conmigo y me salvaron la vida y han mostrado una gran bondad, pero no puedo ir a la montaña. La destrucción me alcanzaría allí y también pronto moriría. Miren, hay una pequeña aldea cerca, por favor, déjenme ir. ¿No ven lo pequeño que es? Así no perderé la vida. Está bien, le dijo los ángeles. Considere tu petición. No destruiré a la pequeña aldea, pero apresúrate y escapa la aldea, porque no puedo hacer nada hasta que llegues allí. Esto explica por qué aquella aldea se conocía como Zoar, que significa lugar pequeño. Lot llegó a la aldea justo cuando el sol salía en el horizonte. Enseguida el Señor hizo llover de los cielos fuego y azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra. Usted sabe que la primer trompeta que se va a tocar para destrucción va a ser también fuego, de fuego también. Y dice que las destruyó por completo junto a los demás ciudadanos y aldeas de la llanura. Así arrasó a todas las personas y a toda la vegetación. Pero la esposa de Lot, que es lo que nos pasa a nosotros cuando perdemos una guerra espiritual, dice que miró hacia atrás mientras lo seguía y quedó convertida en una estatua de sal. Abraham se levantó temprano esa mañana y salió deprisa al lugar donde había estado en la presencia del Señor. Miró al otro lado de la llanura hacia Sodoma y Gomorra y vio que subían columnas de humo desde las ciudades como si fuera el humo del horno. Pero Dios había escuchado la petición de Abraham y salvó la vida de Lot, a quien sacó del desastre que se tragó a las ciudades de las llanuras. Lot y sus hijas. Tiempo después Lot abandonó a Zoar porque tenía miedo de la gente de allí y fue a vivir en una cueva en las montañas junto con sus 2 hijas. ¿Cierto? Y después las hijas pecan contra Lot, ¿verdad? Esa historia ahí lo vemos. ¿Y cierto? Y Mayor le dijo a la hermana: no quedan hombres ni ningún lugar en la región, así que no podemos casarnos con todos los demás y nuestro padre pronto será demasiado viejo para tener hijos.
ven y vamos a emborracharlo con vino y después tendremos sexo con él. De esa forma preservaremos nuestra descendencia por medio de nuestro padre. Así que aquella noche emborracharon con vino a la hija mayor, y entró y tuvo relaciones sexuales con el padre y no se dio cuenta, y cuando ella se acostó ni cuando se levantó. La mañana siguiente la hermana mayor le dijo al menor: anoche tuve sexo con nuestro padre, volvamos a emborracharlo con vino esta noche y tú entrarás detrás y tendrás sexo con él. De esa forma preservaremos nuestra descendencia por medio de nuestro padre. Así que aquella noche ellas volvieron a emborracharlo con vino y la hija menor. Eso es tremendo, amados, porque lo sacó de Sodoma y Gomorra, los libró del mal. Al final solo salieron ellos. Y vea lo que hacen las hijas. ¿Qué es lo que pasa? Usted a veces entra en una guerra espiritual, es liberado, pero después hace las cosas como quiere. ¿Qué pasó también con Noé? Fue igual. Y dice, así que aquella noche ellos volvieron a emborracharlo con vino y la hija menor entró y tuvo relación sexual con él. Igual, ante él no se dio cuenta, y cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Y como resultado, las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su propio padre. Y cuando la hija mayor dio a luz a un hijo, le puso por nombre Moab. Él llegó a ser padre de naciones conocidas ahora como los moabitas. Cuando la hija menor dio a luz un hijo, le puso por nombre Ben-Amí, y él llegó a ser padre de naciones conocidas ahora como los amoanitas. Pero, o sea, si nos metemos a esa descendencia, ¿verdad? Hay que tener ¿Qué es cuidado. amonaíta, Sujei? Es que son descendencias, es toda una historia ahí de los moamitas y los amonitas. Ahí eso fue al final también, ¿verdad? Hubo también guerras, hubo de todo. Pero, o sea, no fue un pueblo así como... Hubo una Todo fue descendencia una y todo es que consecuencia del pecado, de lo que las hijas hicieron y quedaron embarazadas de su propio padre. al final, o sea, los salvan de una guerra espiritual, porque eso fue una guerra espiritual lo que hubo. Abusaron de su papá también. Y ellos lo tenían que hacer para poder tener descendencia. Pero eso pasa mucho en la guerra espiritual, que al final nosotros hacemos las cosas como queremos. ¿Qué pasó con Abraham? Fue que Abraham al final hizo las cosas bien. Pero ¿qué pasó con Abraham también? Buscó tener un hijo por otro lado para cumplir la promesa de Dios. Vemos aquí, pero rescatamos lo de Abraham, que fue la fe. El padre de la fe. ¿Verdad? Al final fue padre de la fe. Vea que hasta ayudó a su sobrino. Pero aún Dios ya sabía. 50, no que 40, no que 30, no que 20. Ya Dios sabía cuántos iban a salir de ahí. Porque a Dios no se le va nada. Por eso nosotros no podemos obligar a Dios a hacer las cosas como nosotros queremos. Siempre tenemos que esperar la voluntad de Dios también y hacer las cosas conforme la voluntad de Dios. Tenemos que hacer las cosas conforme lo que Dios a nosotros nos está dirigiendo. Amén. Hoy me fui solo con la clase con Abraham. Nada más. Pero de Abraham tienen mucho que sacar para esta clase. Amén. Tienen mucho que sacar para esta clase. Amén. Amén. Algo que les haya quedado. Vamos a buscarlo, el significado de los, en ese poquito que me queda. A ver. Significado de los amonitas. Para no parafrasear. Dice que es conocido, importante o reputado en algunos ámbitos. Uno de los más significados amonitas. Idea, concepto, presente, elementos. Era una congregación, pastora. Sí, eran congregaciones, pero es que hay muchas cosas ahí. A ver.
Es que no toqué esa palabra, porque la busqué antes porque no iba a llegar la clase hasta ahí. Pero es que es importante quedar claro. Dice que Israel nunca había tomado esa tierra de Galaad, de los amoanitas. Pero los amoanitas definitivamente intentaron repetidamente tomar a Israel. Avaricia y codicia era el pecado en el corazón de los hijos de Amón mencionados aquí. Y los amoabitas. Que al final no iba a ser tan bueno, ¿verdad? Los amoabitas. Es que tengo pegada tales, no sé por qué. Dice, por haber menospreciado mi ley y por no cumplir con mis ordenanzas y por haber seguido a falsos ídolos, tras los cuales se descarriaron sus padres, y le prenderé fuego a Judá, y esto subirá los palacios de Jerusalén. ¿Qué hicieron? Hicieron que las mujeres moabitas sedujeran a los israelitas en Peor, para rendir culto al dios de falso Baal. En Apocalipsis dice, refleja una gran maldad de Moab contra el pueblo de Dios, también más adelante de la historia de Israel. ¿Ve? O sea, no, al final no fue tan bueno. ¿Por qué? Porque fue en pecado, o sea, no fue algo concebido. Pero ya habían ganado una guerra espiritual. Entonces tengamos mucho cuidado cuando Dios se le da una guerra espiritual, que al final usted hace después las cosas como usted quiere. ¿Por qué? Porque va a tener consecuencias. Abraham tuvo consecuencias, ¿verdad? Amén. Tengamos cuidado. Sí, amén. Sí, amén. Todo fue por el pecado. Vino todas las consecuencias que vino. Al final, ¿qué? Volvemos al tema de la clase pasada. Desobediencia. Tenemos que ser obedientes, tener fe, mantenernos firmes y no desistir. Y todo no, tiene que ser por dirección de Dios. Todo con dirección de Dios. Vea que en la otra vimos, ¿verdad? Cómo Josué tuvo la dirección de Dios. Aún aquí Abraham habla con Dios y Dios le dice, y todavía da la oportunidad a Lot y todo, y a sus hijas y a su esposa, pero la esposa vuelve a ver para atrás. O sea, en la guerra espiritual usted no se puede desenfocar. Usted puede gritar, patalear y de todo, pero amados, si no hay fe, no hay obediencia, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Aquí a veces ellos saben que cuando yo empiezo a orar aquí, ya me entra aquella cosa, ¿verdad? Pero es una furia santa. Pero o sea, yo sé que con eso yo no voy a hacer más allá. De hecho, la mayoría siempre me ven orando tranquila. Orando ¿por qué? Porque es la autoridad que Dios le ha dado, la autoridad que Dios le ha depositado a usted. ¿En qué? En la obediencia. En la obediencia. En la fe. Ahora recibir malas noticias antes de entrar a la clase. Y estabas ahí de aquí conmigo. Porque iba a llevar la clase, pero se fue a una reunión con mi hermana, que era importante también. Y yo llegué y le dije, yo no puedo dejar, por esto que estoy viendo, por esta foto, por todo esto, no puedo. Yo le dije, Señor, dame las fuerzas. Necesito fuerza, necesito claridad, necesito estar fuerte para dar la clase. Si es que el enemigo lo que quiere es meterle a usted dolor y sufrimiento para que deje todo así, ya no dé una clase y entre el sufrimiento en usted y vela ahí toda chicopalada, y no, como dice usted, hay que seguir adelante y véngase lo que se venga, hay que seguir adelante y creyendo en el Señor. Sin parar. Bueno, Rocío, que andaba conmigo hoy, ella sabe cómo andaba yo hoy, pero ahí estuvimos donde Jackie y todo, yo, o sea, hoy me quedé aquí en la casa, ¿no? La salud. Yo llegué y le dije, Señor, permítame dar la clase, por favor. Dame la voz que necesito, dame la fuerza, quita todo cansancio, todo, porque, o sea, yo les estoy hablando de una guerra espiritual porque yo la estoy viviendo. Y la vivo constantemente. Los hijos que es vecina mía sabe.
La vivo constantemente, desde toda una vida, desde que nací, amado, desde que nací. Entonces yo le puedo decir, si se puede, vamos hacia adelante, sigamos y ganemos esta guerra. Yo no sé cuál es la guerra espiritual que tiene usted ahorita, pero a mí me quiso entrar por temor, por angustia, por odio. O sea, el enemigo ha querido atacarme por todo lado, pero no va a poder. Que lloro, Y por eso estamos aquí, porque nos está enseñando qué más usted por experiencia propia. Que lloro, claro que yo lloro. O sea, yo soy muy llorona. Yo soy muy llorona, amados. Pero yo les digo a ustedes, yo me sacudo y sigo. Amén, yo lloro, yo hablo con mi papá, cada vez que hablo con mi papá y lo veo, yo en la barbería no tengo dónde poder, yo me meto en el servicio, en la barbería, mi oficina es el servicio. Y yo me meto ahí a hablar con mi papá y yo ya sé que es, o sea, hablar con mi papá es muy duro porque está perdiendo ya el conocimiento y todo. Y bueno, el que ha vivido eso lo entiende a uno ahorita. Y yo nada más me meto en el servicio y lloro. Cuando salgo con los ojos hinchaditicos y mi hijo me dice, mami, ya lloré, no pasa nada, ya lloré, ya. Tengo que aceptar lo que Dios quiera. Si Dios lo va a sanar, Dios lo va a sanar. Si Dios quiere que Él venga a Costa Rica y yo lo vea después de 5 años, Él va a venir a Costa Rica. Y si Dios quiere que yo viaje a Estados Unidos, me va a dar la plata para que yo haga todo lo que tengo que hacer. Él es el dueño del oro y de la plata, Él es el dueño de todo. No me puedo desesperar. Amén. No me puedo desesperar por nada. Amén. Eso es así. Bueno, vamos a orar y hoy Dios nos enseñó sobre Abraham. Amén. No sé si alguna quiere orar para despedir. A ver. Amén. Amén. Tania. Amén, amén. A ver, ¿quién va a orar entonces? ¿Jackie o Tania? No sé. Bueno, Jackie ore, a ver. ¿Los dos o no? Las dos, sí. Ok, termina Jackie y ora usted. Empieza, Tania. Vamos, Jackie primero, que está usted con el Ok, micrófono. voy yo. Amadísimo Padre eterno, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, tú que fundaste todos los astros, creaste todo lo que hay dentro y fuera de esta tierra, Señor, y que nos has mirado con ojos de misericordia y nos escogiste, Señor. Hoy queremos darte gracias, Dios, por la enseñanza que tú nos has dado, Señor, a través de tu palabra. Muchísimas gracias, Dios, porque tú sabes cuánto necesitábamos, Señor, aprender cada día más de tu palabra. La revelación de tu Santo Espíritu se haga cada vez más fuerte en cada uno de nosotros, Señor. Señor, yo vengo en esta hora, Señor, bendiciendo, Señor, a la pastora, bendiciendo su ministerio, bendiciendo, Señor, cada miembro, Señor, de los que están hoy conectados y aún aquellos que no pudieron entrar, Señor. Bendice, Señor, grandemente este alimento espiritual que tú hoy nos has dado, Señor. Señor, traigo una petición especial en mi corazón y es el papá de la pastora Sujei. Señor, tú lo conoces mejor que nadie, Señor. Tú conoces sus tiempos, Señor. Tú conoces, Señor, lo que tú tienes para él, Señor. Señor, tú has hecho milagros sobrenaturales en mi vida. Y lo que tú hiciste en mí, lo puedes hacer en él también. Yo te conozco y conozco tu poder, Señor. Pero también he aprendido a reposar en tu voluntad, a estar tranquila en tus tiempos, Señor. Gracias, Dios, por este varón, porque sé que ahí donde tú estás, Señor, tú mandas tus ángeles, Señor. Tú mandas tus ángeles, Señor, a cuidarlo, Señor, a refrescar esa memoria, a traer de nuevo, Señor, esa memoria, Señor. Gracias, Dios, porque los tiempos de este varón están en tus manos, Señor. Señor, y es en el tiempo tuyo, no en el tiempo de los hombres, Señor. Señor, yo te pido que tú pongas consuelo, gozo, alegría, Señor, en el corazón de tu sierva, Señor. Que ella pueda estar en paz y tranquilidad, sabiendo que tú estás cuidando a su papá,
que tú, Señor, estás ahí, Señor, presente, que tú, Señor, eres Padre eterno, el médico por excelencia en ese varón, Señor. Muchísimas gracias por los milagros recibidos, Señor, en él y en la pastora, Señor, y en todo el grupo, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús HaMashiach. Amén y amén. Padre Celestial, aquí me inclino en tu adoración y alabanza ante ti y cubrimos el ministerio, levantando el caído y la, la familia pastoral. También la cubrimos con la sangre del Cordero, Señor, de esta guerra espiritual que estamos en una enseñanza, Señor. Tú que conoces en cada corazón de que estamos aquí en esta batalla, o tú conoces la mente de uno, el corazón, el alma, el espíritu de cada quien que está aquí, Señor. Danos fortaleza, danos sabiduría, discernimiento para seguir en esta guerra espiritual. Danos ese espíritu, el Espíritu Santo, para estar siempre guiándonos en cada batalla, Señor. También danos esos 12 legiones de ángeles cubriendo el ministerio, levantando el caído, Señor, que sean alineados al reino de los cielos, Señor, para que toda batalla que no obstaculice el tiempo de oración o las enseñanzas que la pastora Sujei da en miércoles a miércoles, Señor. Tú conoces las batallas de ella, Señor. Tú conoces su familia, Señor. Desatamos las financieras, Señor, las finanzas de ella, Señor, y del ministerio, Señor, y todos los que están aquí en esta plataforma, presencia, Señor. Que esta oración que yo dirijo, que sea con autoridad en este momento, Señor, que cúbranos con esa sangre preciosa y que no un plan de Satanás que esté allí teniendo estrategias de las tinieblas, que sea inoperante, que esos planes, esos actas levantando en nuestras vidas sean inoperantes, Señor, porque tú tienes el poder, tienes tu gloria y tu honor. Siempre estamos ahí, y cuando muriste en la cruz nos diste ese valor y esa fortaleza de cada guerrero que estamos aquí en el ministerio, levantando el caído, como es el versículo de Isaías 61, Señor.